Era a finales de los 90, una época donde la guerra entre consolas estaba en su punto más alto. Teníamos la PlayStation 1 y la Nintendo 64 compitiendo codo a codo. Para muchos niños, tener una de esas consolas era un sueño, y para mí, la Nintendo 64 era la joya inalcanzable. En esa época no era fácil conseguir una consola, mucho menos los juegos, así que mi PlayStation 1 se convirtió en mi mejor aliado. Hoy les contaré cómo algunos títulos de la PlayStation 1 me hicieron suplir la falta de una Nintendo 64 y cómo viví esa experiencia con un toque de nostalgia y mucho cariño. En la época de la transición a los juegos en 3D, la gran obra maestra que lo cambió todo fue Super Mario 64 en la Nintendo 64. Mientras los jugadores de esa consola quedaban asombrados con la libertad de movimiento en un mundo tridimensional casi perfecto, los que poseíamos una PlayStation estábamos ansiosos por tener nuestra propia versión de esa experiencia. Y ahí es donde entró Gex, Enter the Gecko, un juego lanzado en 1998 que intentaba llenar ese vacío que Mario dejó en los jugadores de PlayStation. El desafío técnico que Gex tenía frente a sí era enorme. Mientras que la Nintendo 64 ofrecía una arquitectura más robusta para manejar entornos 3D, Gex, Enter the Gecko logró aprovechar al máximo el hardware de la PlayStation, con niveles intrincados, variados escenarios temáticos y un humor que le daba una personalidad propia. El juego utiliza el motor gráfico 3D Group, que permitía una mayor fluidez de movimiento en comparación con otros títulos de plataformas de la época en la PlayStation, aunque las texturas eran más toscas y los personajes menos detallados que en Super Mario 64. Donde Mario ofrecía entornos abiertos y suaves, Gex se centraba en mundos más cerrados y temáticos, que, aunque no tan amplios, tenían una estética visual muy atractiva. Cada nivel estaba inspirado en algún tipo de género televisivo o cinematográfico, lo que le daba un carácter único. Si bien Gex Enter the Gecko no podía competir directamente con la fluidez y la jugabilidad de Super Mario 64, su diseño basado en la cultura pop de los años 90 me capturó emocionalmente. Para alguien como yo, que no podía tener una Nintendo 64, Gex era lo más cercano a la sensación de estar en un mundo 3D inmersivo. El humor de Gex, sarcástico y lleno de referencias a películas y programas de televisión, añadía una capa de entretenimiento que era completamente distinta a la de Mario. Aunque sabía que Mario era más grande en términos de fama y de avance técnico, Gex se sentía como una alternativa que no me dejaba deseando más. Cada vez que derrotaba a un jefe o completaba un nivel, sentía que había conquistado mi propio pequeño universo, y eso tenía un gran valor en mi experiencia de juego. Para los jugadores de Nintendo 64, Mario Kart era sinónimo de diversión desenfrenada en carreras, con una jugabilidad tan sólida que se convirtió en el estándar de los juegos de carreras arcade. En la PlayStation 1, el título que más se acercaba a ese nivel de diversión era Speed Freaks, o Speed Punks en América. Este juego, lanzado en 1999 por Famicom, ofrecía una experiencia muy similar, personajes caricaturescos y una mecánica de carreras con objetos y poderes especiales. La comparación técnica entre ambas consolas es clave para entender por qué Speed Freaks fue tan impresionante. La Nintendo 64 tenía la ventaja de ofrecer una mayor capacidad gráfica, con soporte para un anti-aliasing superior y una tasa de cuadros más estable. Por otro lado, la PlayStation, con su hardware limitado, no podía ofrecer el mismo nivel de suavidad, pero Speed Freaks lograba compensar con un diseño artístico vibrante y una jugabilidad muy pulida. El juego corría a 30 frames por segundo en la mayoría de las pistas, algo que, para la PlayStation, era impresionante en un título de este estilo. El diseño de los personajes y pistas en Speed Freaks también reflejaba una creatividad que no intentaba copiar directamente a Mario Kart, sino que creaba su propia identidad. Mientras que Mario Kart 64 tenía una paleta de colores más suave, Speed Freaks optaba por un estilo más caricaturesco y exagerado. Las pistas eran variadas, desde parques temáticos hasta desiertos y ciudades futuristas, lo que le daba una gran diversidad al juego. A nivel emocional, Speed Freaks fue mi gran escape cuando no podía jugar Mario Kart 64. Recuerdo claramente la primera vez que jugué, corriendo por esas pistas locas y usando los poderes especiales para superar a mis amigos.
La sensación de velocidad y el caos que se desataba en cada carrera eran lo más cercano que pude experimentar a la locura que veía en los comerciales de Mario Kart 64. Aunque los gráficos de Speed Freaks no eran tan pulidos, el corazón del juego estaba en su capacidad de hacerme sentir que no me estaba perdiendo nada. En el mundo de los juegos de lucha, Killer Instinct Gold para la Nintendo 64 era sin duda uno de los títulos más brutales y emocionantes que había. Pero en la PlayStation 1, los jugadores tuvimos Bloody Roar, una franquicia que ofrecía una experiencia completamente diferente pero igual de apasionante. Bloody Roar, lanzado por primera vez en 1997, introdujo una mecánica única, la transformación de los personajes en animales antropomorfos durante el combate. Esto no solo agregaba un nivel de espectacularidad, sino que también ofrecía una capa adicional de estrategia en cada batalla. Técnicamente, Bloody Roar era impresionante para la PlayStation. Si bien la Nintendo 64 podía manejar modelos más suaves y texturas más detalladas en juegos como Killer Instinct Gold, Bloody Roar aprovechaba al máximo el hardware de la PlayStation 1 para ofrecer combates rápidos y fluidos, con transiciones casi instantáneas entre la forma humana y la bestial. Los entornos eran destructibles, algo poco común en los juegos de lucha de la época, y la variedad de personajes y movimientos especiales le daba una profundidad que iba más allá de solo presionar botones al azar. El motor gráfico de Bloody Roar era notablemente eficiente, permitiendo que los personajes se movieran con una fluidez impresionante en comparación con otros títulos de lucha en 3D. Las animaciones eran rápidas y los golpes se sentían pesados, lo que aumentaba la emoción en cada pelea. El juego también se destacaba por su diseño visual, que, aunque no tenía el mismo nivel de detalle que Killer Instinct, lograba transmitir una sensación de poder y brutalidad. Si bien Killer Instinct Gold tenía su lugar en la Nintendo 64 como uno de los mejores juegos de lucha, Bloody Roar me ofrecía algo que no podía encontrar en ningún otro título. No tener una Nintendo 64 significaba que nunca pude experimentar la brutalidad de Killer Instinct en casa, pero Bloody Roar llenó ese vacío con creces. Para mí, la intensidad de las peleas y la satisfacción de cada victoria en Bloody Roar superaba cualquier deseo de jugar Killer Instinct Gold. La PlayStation me había dado algo que no solo compensaba la falta de Killer Instinct, sino que también creaba una experiencia de lucha completamente nueva y emocionante. En cuanto a juegos de carreras acuáticas, Wave Race 64 fue uno de los títulos más impresionantes que la Nintendo 64 ofreció. Los efectos del agua, la física realista y la sensación de estar sobre una moto acuática en ese juego eran incomparables. Sin embargo, para los usuarios de PlayStation, Jet Moto 2, lanzado en 1997, era la alternativa más cercana. Aunque no se trataba de carreras estrictamente acuáticas, ya que combinaba terreno sobre el agua y sobre tierra, la sensación de velocidad y el diseño futurista lo convertían en un título que ofrecía un diseño similar. A nivel técnico, Jet Moto 2 enfrentaba muchas de las limitaciones de la PlayStation. Los efectos de agua en Wave Race 64 eran impresionantes gracias a la capacidad gráfica de la Nintendo 64, mientras que Jet Moto 2 utilizaba texturas menos detalladas y un diseño más estilizado para compensar las limitaciones técnicas de la PlayStation 1. Sin embargo, lo que Jet Moto 2 carecía en efectos visuales, lo compensaba con un diseño de pistas increíblemente retador y una jugabilidad que te mantenía al borde del asiento. Recuerdo claramente cómo me hacía sentir Jet Moto 2. Aunque no podía disfrutar de los reflejos detallados del agua o la física casi realista de Wave Race 64, Jet Moto 2 me ofrecía una sensación de velocidad y adrenalina que pocas veces había experimentado en un juego de carreras. La gravedad cero y los saltos imposibles que podía realizar en las pistas futuristas del juego me hacían olvidar por completo que no estaba compitiendo en las motos acuáticas realistas de Wave Race. Para mí, lo importante no era tanto el realismo, sino la sensación de estar volando a través de paisajes llenos de obstáculos. A nivel emocional, Jet Moto 2 me enseñó
que no necesitaba una experiencia hiperrealista para divertirme. En 1999, Ace Combat 3 Electrosphere llegó a la PlayStation como uno de los juegos de simulación aérea más avanzados para la consola. Aunque Star Fox 64, lanzada 2 años antes para la Nintendo 64, era más conocido por sus intensas batallas espaciales y su historia épica, Ace Combat 3 llevaba el combate aéreo en una dirección diferente, más centrada en el realismo y con una trama profunda y futurista. Para aquellos de nosotros que no podíamos jugar Star Fox 64, Ace Combat 3 era lo más cercano a esa sensación de vuelo y batalla, pero con un estilo más maduro y realista. A nivel técnico, las diferencias entre Star Fox 64 y Ace Combat 3 eran notables, especialmente en lo que respecta a las capacidades de cada consola. La Nintendo 64, con su capacidad gráfica más avanzada, podía ofrecer escenarios espaciales detallados y efectos especiales fluidos. Ace Combat 3, por otro lado, aprovechaba al máximo los gráficos 3D de la PlayStation, pero con un enfoque diferente. En lugar de mundos espaciales vibrantes y coloridos, Ace Combat 3 optaba por escenarios terrestres y futuristas, con un diseño visual más sobrio y realista. La resolución era limitada por el hardware de la PlayStation 1, pero los desarrolladores lograron crear ambientes envolventes utilizando ingeniosas técnicas de renderizado y texturización. Una de las características más importantes de Ace Combat 3 fue su narrativa futurista y su estilo de presentación cinematográfico. El juego no solo te lanzaba a misiones de combate aéreo, sino que también te envolvía en una historia compleja sobre corporaciones rivales, inteligencia artificial y guerras tecnológicas. Este enfoque narrativo estaba a años luz de la historia más lineal de Star Fox 64, donde simplemente te enfrentabas a las fuerzas del mal para salvar el universo. En Ace Combat 3, cada misión estaba cargada de decisiones estratégicas y morales que te hacían sentir como si estuvieras en medio de una película de ciencia ficción. Mientras veía a mis amigos jugar en la Nintendo 64, atravesando campos de asteroides y luchando contra naves enemigas, yo me sumergía en los cielos futuristas de Ace Combat 3, donde volar aviones de combate con tecnología avanzada era igual de emocionante. En lugar de luchar contra alienígenas, me encontraba en medio de un conflicto corporativo global, donde cada vuelo tenía consecuencias mucho más allá de simplemente completar la misión. A nivel emocional, Ace Combat 3 me atrapó no solo por su jugabilidad, sino por su atmósfera y su trama. Cada misión me hacía sentir la responsabilidad de un piloto de élite, y cada enfrentamiento aéreo me dejaba sin aliento. Lo que Star Fox 64 ofrecía en términos de acción rápida y batallas espaciales épicas, Ace Combat 3 lo compensaba con una profundidad narrativa y un enfoque más realista. Todos estos juegos, aunque fueron considerados por muchos como alternativas a los títulos de la Nintendo 64, lograron crear experiencias únicas y memorables por sí mismos. Lo que comenzó como una búsqueda para llenar un vacío, terminó convirtiéndose en una oportunidad para explorar mundos completamente nuevos y desarrollar una conexión emocional con juegos que, de otro modo, podrían haber quedado eclipsados por los grandes éxitos de la competencia. Si disfrutaste de este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y compartir el contenido. Nos vemos en el próximo video.